el pastor José Gómez. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Con ustedes, el pastor José Gómez. Pero muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Querido amigo Has, ¿cómo estás? Hey, mi pastor, bendiciones y a todos los que nos escuchan y nos ven aquí en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Bienvenidos y aquí estamos de nuevo. Aquí seguimos hoy con un tema especial, blanco y negro. Hoy estamos en blanco y negro porque tenemos mucha relación con el verdadero significado de la palabra, que es la noche de Gospel Night. Y hoy tenemos Así un es. hilo conductor excelente, Has. Me parece un tema maravilloso el que vamos a tocar el día de hoy porque en realidad necesitamos entender más la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios la podemos entender cuando nosotros vamos y nos sumergimos dentro de ella. Pero antes que nada vamos a orar y entregarle este tiempo con Dios al Espíritu Santo. Y hoy te invito a que cierres tus ojos allá mismo y vamos a orar y decirle, Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos has permitido de compartir con nosotros. Señor Dios, tu presencia, tu palabra, tu espíritu. Ayúdanos a ser fortalecidos para fortalecer. Ayúdanos, Señor, a mantener en amor para que ese amor que vibre en nosotros, vibre en otros para la ayuda de tu amor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Mi querido Jas, tú tienes el versículo bíblico, por favor. Nos fuimos. Así es, fuímonos. Bueno, así es. Aquí tenemos, estamos en el capítulo número 9 de Hechos. Hechos de Jesucristo, Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 9 dice lo siguiente. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban este nombre? Y este vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Wow, tremenda palabra, hermano. O sea, de verdad es que, o sea, yo cada vez que leo de Pablo más me enamoro de esa verdad que lo redarguyó a él, porque fueron momentos y circunstancias difíciles y lo hemos leído, querido Has, Sí, señor. y tú lo sabes, porque este hombre prácticamente, este hombre era un siervo de allá, de los pies de Gamaliel, un estudioso de la ley, de la Torá, de los profetas, y saber que de un momento a otro su vida da un giro en torno a esa gran teofanía que él se encuentra con Dios. ¿Y cómo fue eso, Has? ¿Cómo fue esa teofanía? Cuéntanos un poco más. Bueno, la teofanía que tiene Pablo es cuando el Señor Jesucristo se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Y él queda ciego. Sin luz en sus ojos. Wow, y de verdad, o sea, ese toque especial, este hombre, entrar a un pueblo direccionado por el Espíritu Santo que le dice, ve y entra a tal pueblo y hospédate en la casa de tal hombre, ve a la calle tal específicamente en detalle y lo lleva, hermano, y el hombre se queda en ayuno y en oración porque el hombre sabía que era una teofanía, un encuentro con el Señor, como lo habíamos hablado, como el tema de Moisés en la Sí, zarza, como señor. el tema de Jacob cuando peleó con el ángel, creo que El me lo ángel. dijiste. Entonces, ahí es donde nosotros, ¿qué encontramos, Has? Nos encontramos con qué directamente, con esa vivencia personal de Pablo. ¿Y qué es esa vivencia para nosotros? Es un tema maravilloso. Es un tema que acabaste de leer. ¿Qué nos forma acá este tema? A ver. Bueno, mi pastor, una de las cosas que nos forma aquí este tema es esa comunión padre e hijo que tenía Jesús con su padre. Eso de nosotros, de él podernos mostrar, bueno, él poder mostrar en ese momento que Jesús era el Hijo de Dios, que para ellos eso era, pues, impresionante para sus mentes en ese momento. ¿Cómo así que el Hijo de Dios? ¿Cómo así que esa relación? Tú tienes una palabra mucho mejor para explicarla. Es una relación paternal, ¿no?
Sí, prácticamente es paternal eterna, como lo decía Juan. Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O Dios. sea, Pablo entendió en ese momento que había un vínculo profético y a la hora de la interpretación de esa palabra, a la hora de llegar a las sinagogas y que les dieran el permiso de él poder enseñar la palabra después de haber vivido la dirección del Espíritu Santo a la hora de recobrar su vista y ser Sí. guiado por el Espíritu Santo en el entusiasmo mismo de llevar esas buenas nuevas de salvación, pues se da cuenta que tiene que confesar a un Dios todopoderoso, pero también tiene que incluir a su Hijo Jesucristo. Y eso lo habíamos hablado como en la parábola del rico Pulón y Lázaro, que caían migajas de la mesa, ¿te acuerdas? Sí, señor. Que hablábamos de ello. Él hace mención de esto y estos hombres judíos no tienen cómo refutar lo que él está diciendo, porque están confundidos. Ellos se sienten confundidos. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿de dónde viene? Pablo, No, ¿de pues dónde viene? empezando porque Pablo venía de perseguir a todos los que proclamaban el nombre de Cristo. Entonces, cuando llega de nuevo, yo me imagino que cuando él llega de nuevo y lo ven, dice, bueno, el hombre viene a capturar más. Pero cuando llega a la sinagoga y arranca a predicar, todos se quedan como, ¿qué? ¿No es este el que venía a capturarlos y ahora nos está, entonces los deja confundidos? Bueno, no, ¿cómo así? ¿Qué pasó? O sea, yo creo que ellos se preguntaban, bueno, ¿qué fue lo que le pasó a este hombre para hacer un cambio tan radical? Y pues lo que viene de trasfondo en esto es lo que hablábamos ahorita de que en el camino se quedó ciego y de que le dan unas instrucciones y que le toca ponerse, o sea, ese encuentro personal que tiene con Dios, ese encuentro, yo creo que también para él, así como él proclamaba el nombre de Cristo, que para el resto de los judíos era irrefutable, el encuentro que él tuvo con el Señor fue irrefutable para él. Como, Tremendo. O sea, volver a generar una teología. O sea, yo sé que muchas personas, después de haber vivido, bueno, es que hay tantas cosas con relación a la teología que de pronto hay personas que de pronto se quedaron en el arrianismo o otros se quedaron con conceptos pues dogmáticos y para ellos tienen mucha forma y sin esos conceptos dogmáticos pierden como la esencia. Pero a lo que voy con esto es, este hombre fue totalmente redarguido de su teología. O sea, para que un sí, hombre de claro. estos se ponga a hablar de un hijo de Dios en una sinagoga, esto es supremamente, o sea, como enfrentarse al mismo suceso que sufrió, estamos hablando de Esteban Ok. o Él murió Felipe. apedreado, ¿no? Esteban fue el primer mártir y de la forma que él se pronunciaba ante estos hombres que eran judíos herodianos, delante de ellos, porque los herodianos eran los que estaban por fuera de Jerusalén, si habían estado como por allá cautivos, ellos se tomaban la palabra de Dios muy literal. Ok. Entonces, en el momento de la interpretación de ellos se les sentía el odio y la rabia y el rencor, porque es que lo que decía Esteban era blasfemo ante los oídos de ellos. Sucedía lo mismo acá en estas sinagogas, pero no Ok. tenían cómo refutarle a este hombre. O sea, el poder del Espíritu Santo está ahí como estuvo en Pedro en el sermón. Y eso es lo Sí. que nosotros debemos entender. Cuando hay una persona que está llena del Espíritu Santo, es irrefutablemente, o sea, no se le puede quitar lo que Dios está hablando a través de ellos. ¿Por qué? Porque es el espíritu mismo de Dios. O sea, pueden haber convulsiones en el entendimiento, en el raciocinio, como cuando tú estás dirigiendo una oración y tú sientes como que, oye, como que aquí falta algo, ¿cierto? Pero cuando es Dios que te toma y su dirección, hermano, aquí no hay nadie que lo tumbe y es direccionado más bien por esa orientación del neuma de Dios mismo. Y eso es lo que Ok. le está sucediendo a él aquí. Y eso es lo más maravilloso de todo el asunto, que el hombre está arriesgando su misma vida porque está arriesgando su pellejo después de haber quedado ciego. O sea, si él se confrontó con una ceguera, dígame usted, Haas, o sea, dentro de la teología
fariseica, una persona que sea castigada con ceguera, yo creo que debió haber significado bastante. Sí, claro. O Sí, sea, señor. eso Tienes toda debió la haber razón. sido significado bastante para que el hombre reaccionara de esa forma. O que llegara una enfermedad, porque prácticamente es eso. Pero entonces aquí, hermano, el hombre se da cuenta de que está persiguiendo, está por el camino erróneo y se tiene que volver para el camino que le estaba persiguiendo. O sea, ahorita de perseguidor viene a ser perseguido. Sí. O sea, ¿tú cómo ves eso, Has? O sea, yo Pues, creo que uno tiene que tener, o sea, en este tiempo uno tener la audacia de ponerse a confesar un poco de cosas que uno puede prácticamente mover muchas cosas espiritualmente hablando, pero por prudencia trata de manejar para no desordenar lo que Dios nos ha regalado durante estos 200 años. Y el silencio no es que porque uno quiera comer callado, sino que uno sabe y no entiende que este problema que tenemos aquí en este país es un país muy complejo, porque tenemos varios hilos que son débiles y frágiles. Y así lo dice la palabra, si usted ama a su prójimo, usted a veces le es mejor quedarse callado o es mejor que se amarre una cuerda y se tire a lo fondo del mar, o no dice la palabra así. sí, señor, que se ate una piedra de molino al cuello. Entonces, ahí es donde uno puede refutar a muchos de los que de pronto dicen ser, pero directamente lo único que quieren ser son escandalizadores. Pero este hombre, Pablo, aquí está confundiéndolos, hermano. Sí, claro. ¿Y la palabra Pero yo, confusión qué es? Yes, yes. Es yo quería, confusión. yo quería, pues confusión, sí. Pues yo quería acotar algo a eso de la confusión. Y es que si para nosotros ahorita, en este momento, nosotros nos ponemos a pensar en eso y no, pues no, imagínense lo que estaba sucediendo en ese momento, que todos estaban confundidos, que todos estaban pensando como que, bueno, ¿cómo? Si me hago entender, y este señor, ¿qué fue lo que le pasó? Lo que yo les decía ahorita, bueno, y a este hombre, ¿qué le pasó de pasar de esta vida a pasar a esta? Ahora, si nosotros en este momento pensamos de esa manera, imaginémonos cómo estaban el pueblo en ese momento escuchándolo a él. No, Estaban pues, como, estaban como, ¿qué? ¿Cómo? Y me gusta muchísimo el versículo número 22, porque el versículo número 22 dice, pero, ¿sí? A pesar de que él veía, obviamente, digamos que si él estaba predicando en ese momento, él estaba viendo la cara de todos de confundidos, o que, algo que algunos murmuraban, venga, pero este no era el que venía, que tal, y entonces Pedro allá Pablo los miraba desde arriba, pero él se esforzaba, ¿sí? Y dice, pero mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. tremendo. Pero tú tienes como una transliteración de la palabra esforzar, ¿no? Pues, hermano, es que esa palabra es tan compleja y esa, dice Pablo se esforzaba, pero tú me estás hablando de confundir, ¿no? Sí. Bueno, la palabra confundir en este momento es como decir, estas personas entendían que él venía con el mensaje de ir a llevar a todos los cristianos allá donde, a De los sacerdotes. Jerusalén, sí, a Jerusalén, pero de un momento a otro, pum, se le cambió el chip, se le Llegó cambió el chip. predicando. No, el man se volvió loco. Sí, claro. Este Llegó, man se, hola, ¿cómo pero están a este man se todos? volvió loco. Pero es que recordemos de dónde es este hombre. Este man es de Darso, Saulo de Tarso. Tarso. Es Sí, una de señor. las ciudades Tarsis. privilegiadas del Imperio Romano. O sea, el hombre venía de una familia pudiente. Pues digámoslo así, que le prestaría el servicio de pronto a varias personas, porque si él tenía en su cultura hacer tiendas, pues prácticamente pues a favor de ello, para esas tiendas del ejército de las legiones, porque si recordamos que una legión representan 6.000 hombres, ¿cuántas tiendas pudo haber hecho esta familia? Entonces, esos Negocio familiar. favores, esos favores prácticamente no sé cómo pudieron haber influenciado en su nacionalidad romana.
O sea, recordemos que él está en Damasco. Sí, Recordemos que Damasco le pertenece al Imperio Romano. a Roma. Recordemos que Jerusalén no puede matar como mataron a quién, a Esteban, Apedreado. a Pedria. Bueno, en el caso que lo mataron así fue porque ya no estaba Poncio Pilatos frente a los hechos. Poncio Pilato fue removido del cargo, ¿sí? ¿Por qué? Ok. Porque llegó otro que fue superior, que era el que asignaba esos cargos como el de Poncio Pilato y asignó otro cargo ahí. O mejor dicho, es que esto dentro de la historia judía hay mucho que tela para cortar, pero a lo que voy con todo esto es que este hombre es un hombre que independientemente el hombre le haya cambiado el chip, el hombre sigue siendo romano. Ese hombre no se puede tocar así porque sí. Además, estabas poniendo a mucho haciendo esto, ¿no? Claro, directamente porque es que prácticamente ya habían crucificado al Salvador, a Cristo, al cual Por él eso. le está diciendo que él es el Hijo de Dios. Pero si el Hijo de Dios murió crucificado, ¿qué no podemos hacer con este si ya matamos a Esteban? Sí, claro. O sea, ¿qué Sí, autoridad? señor. Pues acabemos con toda esta gente que nos quiere volver aquí nuestra fe una feruca. Acabémosla. Si tenemos el poder y prácticamente los judíos están pensando en ese momento de esa forma. Porque es que este tipo nos está incomodando con esas palabrerías que está diciendo y prácticamente lo estamos diciendo, no es un hereje completo. Además, sí, lo que está diciendo para ellos era un insulto, eso era Es un, una blasfemia. es un hereje, es un Entonces, tipo. lo que hizo fue, o sea, ahí estaba jugándose la vida en ese momento Pues, prácticamente. pues prácticamente se jugó la vida en el momento que él decidió empezar a buscar a los del camino, empezar a buscar porque es que se metió con el Dios vivo. Y una cosa es estar bajo las órdenes de un hombre que puede tener la autonomía, el poder en Jerusalén, y otra cosa es estar bajo el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, encomendándolo a un propósito específico con relación a la salvación y la proclamación de su santo nombre. Igual aquí vemos en todo su esplendor, seguimos viendo durante todo el Antiguo Testamento, bueno, los hechos que estamos viendo ya hace un tiempo, el amor reflejado. Claro, o sea, cuando uno mira el amor reflejado, ve que aquellos que no tuvieron oportunidad y que se consideraban como ciudadanos de segunda clase y son incluidos a través de la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente cómo no va a incomodar a aquellos que dicen ser fariseos porque prácticamente el negocio religioso es de ellos. Por eso Sí, claro. Jesucristo Sí, entró al señor. templo y le dijo, en que han convertido en mi templo, en una cueva de ladrones. Y Bien, bien, bien. prácticamente eso es lo que muchos hacían allá. Prácticamente se pusieron a comercializar con la fe, a quien exponía mejor la palabra de Dios y de qué forma le llegaba al corazón a las personas. Pero como no se trata de exponer mejor la palabra de Dios, sino decir lo que en realidad dice la palabra, sin exagerar, sin manejar, sin manipular, sin llegar a ser de esos hombres que son hipócritas, ni fariseos que los están manejando allí. Entonces, a la hora de dar ese cambio tan drástico, pues obviamente voy a incomodar con los que siempre he participado y ya se le cambió el chip. A este tipo toca matarlo. Los tocó, sí, ahí los tocó, les puso la piedrita y los tocó. Además, tengamos en cuenta algo, que en ese tiempo, como se estaba viendo la fe como un negocio, en ese momento, porque ellos manipulaban el asunto, ¿sí? Llegar Pablo así de frente a cortar muchas cosas y a decir, bueno, las cosas son así, ¿sí? Además de llegar a incomodar a todos ellos, podemos también ver reflejado muchísimas cosas en nuestra actualidad, mi paz. Pues, o sea, pues sí, lo que sucede es que ahí se tiende, Porque, ahí se tiende a malinterpretar muchas cosas también, Has. ¿Por qué? Porque son asuntos muy contemporáneos. Estamos en el siglo XXI, estamos hablando de otro tipo de globalización, estamos pasando en circunstancias donde la palabra de Dios dice no hagáis riquezas en la tierra donde la polilla y los rincos rompen, donde los ladrones minan y hurtan y pues prácticamente dentro de los religiosos vemos lo contrario. Pues sí, hay muchas cosas que las palabras de Dios dicen, si me amáis y obedecéis mis mandamientos, pues verdaderamente me amáis. Y entonces, pues a veces vemos muchas contradicciones porque prácticamente a veces el saber tiende el conocer las cosas a fondo nos hace alejar del amor verdadero y fraterno de la cruz del Calvario. Entonces, eso a veces nos puede volver excelentes hombres opinando, pero en la praxis no poder
estar cumpliendo lo que nosotros podemos estar pensando. Ok, Entonces, es decir, predicando pero no aplicando. es complejo, el asunto es complejo, por eso es que, por eso es que hay varios diferentes llamados, o sea, hay que entender los diferentes llamados. Hay muchas personas que tienen llamados a ser evangelistas, hay muchas personas que tienen llamados a ser misioneros, hay personas que son llamadas a ser pastores, hay personas que son llamadas a ser maestros, ¿sí? Hay ministerios que son llamados a ser apostólicos, ministerios apostólicos. Entonces, a veces se tiende uno a confundir. ¿Por qué? Porque pues prácticamente uno no está ya como encima de ellos mirando cómo son todos sus movimientos, pero se atrevería a juzgar algo que de pronto no conoce. Entonces, puede ser muy o demasiadamente relativo con relación a lo que se está viviendo en sí. ¿Sí? Y puede Ok. entrar uno en un juicio que no le corresponde, porque Dios nos llamó no no a enjuiciar, sino a traer las buenas nuevas de salvación y de esperanza, como lo que está proclamando Pablo hoy aquí en las sinagogas a través de aquel que El murió en la amor. cruz del Calvario. Sí, Señor, el amor de Dios. Ok. Bueno, pues todo está dicho. No, sin lugar a dudas vamos a tener mucho que comentar, Has. Claro, Lo que claro que sucede es sí. que aquí únicamente estamos tocando un versículo bíblico nomás, o sea, no estamos yéndonos a Carbar, no estamos yéndonos a todos esos filósofos los del siglo XIX, no nos estamos yendo, no, ¿por qué? Porque a veces lo básico nos manifiesta lo que en realidad Dios quiere que hablemos. Sí, por eso de pronto, pero si ustedes tienen la inquietud, escríbanos en nuestro canal que quieren que hablemos de algún teólogo. También podemos tocar el tema y podemos hablar frente a las perspectivas de las cartas paulinas con relación a los teólogos, porque también pues hay material que leer y podemos compartir con cada uno de ustedes. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche, querido amigo. Así es, mi pastor, así es. Bueno, señores de Gospel Night, ¿han escuchado al pastor? Claro que sí, si usted necesita despejar alguna duda, quiere que hablemos de un tema, quiere que saquemos un tema a colación, además de que se vienen cosas muy buenas para esta otra mitad de año, estamos trabajando sobre algo muy bueno y pregúntenos. Háganos preguntas, mira, que yo quisiera saber sobre esto, quisiera saber sobre lo otro, y nosotros investigamos, nosotros tratamos de dar solución, preguntamos, hacemos, y no hay ningún problema. Lo que necesiten, aquí estamos. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Muchas gracias por habernos escuchado y muchas bendiciones para todos. Mi pastor. Bendiciones. Chao, chao. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Y con ustedes, el pastor José Gómez. Esto es Gospel Night.